Hay decisiones que no se anuncian, no se explican y mucho menos se justifican. Simplemente aparecen frente a ti, sin aviso, como si la vida hubiera estado esperando ese momento exacto para revelar algo que preferías no ver. Imagina por un instante que tienes en tus manos una elección. Nadie te observa, nadie te juzga, nadie sabrá lo que decidas. Pero esa elección tiene consecuencias reales sobre otra persona. No es una decisión extrema, no es una situación de película, es algo más cotidiano, más silencioso, más incómodamente posible. Podrías actuar correctamente. Podrías hacer lo que siempre has dicho que harías. Lo que crees que te define. Lo que te hace, en teoría, una buena persona. Pero también podrías hacer lo contrario. Y aquí es donde empieza a aparecer una sensación extraña, casi imperceptible. No es culpa, no todavía. Es algo más sutil. Es la duda. Porque en ese momento no estás pensando en la moral como un principio abstracto. No estás recordando reglas, ni valores, ni discursos. Estás evaluando consecuencias. Estás midiendo riesgos. Estás calculando beneficios. Y sin darte cuenta, algo cambia. La pregunta ya no es qué es correcto. La pregunta se transforma lentamente en qué me conviene. Ese pequeño desplazamiento es casi invisible, pero lo cambia todo. Durante años, tal vez toda tu vida, has construido una imagen de ti mismo basada en ciertas ideas. Honestidad, lealtad, justicia, coherencia. Palabras que suenan sólidas, que parecen inquebrantables. Palabras que repetimos con tanta frecuencia que terminamos creyendo que son parte de nuestra naturaleza. Pero en situaciones reales, esas palabras no se presentan como principios firmes. Se presentan como opciones. Opciones que pueden ser aceptadas o descartadas. Y lo más inquietante no es que exista la posibilidad de elegir mal. Lo verdaderamente inquietante es que, en ciertas condiciones, elegir mal puede parecer completamente razonable. No se siente como traición. No se siente como corrupción. Se siente lógico. Ahí es donde empieza la fractura. Porque la mayoría de las personas no se consideran a sí mismas inmorales. De hecho, ocurre lo contrario. La mayoría cree tener un sentido claro de lo que está bien y lo que está mal. Cree que actuaría correctamente en casi cualquier situación. Pero esa creencia tiene un problema. Nunca ha sido puesta realmente a prueba. La moral, tal como la entendemos en nuestra vida cotidiana, funciona dentro de un entorno relativamente seguro. Un entorno donde ser correcto no implica grandes pérdidas. Donde decir la verdad no pone en riesgo nada importante. Donde actuar con integridad no exige renunciar a algo que realmente deseas. En ese contexto, ser moral es fácil. Casi automático. Pero cuando el entorno cambia, cuando hay presión, cuando hay algo en juego, cuando existe la posibilidad real de perder, entonces la estructura empieza a tambalearse. Y lo hace en silencio. No hay un momento dramático donde todo colapsa. No hay una voz interna que diga ahora estás cruzando una línea. No hay una señal clara que indique que estás dejando de ser quien creías ser. Lo que hay es una serie de pequeñas justificaciones. Pequeños ajustes. Pequeñas excepciones. Nada demasiado grave por sí solo. Nada que no pueda explicarse. Nada que no pueda racionalizarse después. Y sin embargo, cada uno de esos movimientos, por mínimo que parezca, va modificando algo más profundo. Va cambiando el criterio. Va redefiniendo los límites. Va transformando la percepción de lo que es aceptable. Hasta que llega un punto en el que la distancia entre lo que decías y lo que haces ya no es tan evidente. Se vuelve difusa. Se vuelve cómoda. Se vuelve normal. Y en ese momento, si alguien te preguntara si eres una persona moral, probablemente responderías que sí. Sin dudarlo. Sin sentir contradicción. Porque desde tu perspectiva, no has hecho nada realmente malo. Solo te adaptaste. Solo tomaste decisiones necesarias. Solo hiciste lo que cualquier persona en tu lugar habría hecho. Esa es la narrativa. Y es una narrativa poderosa. Porque no se construye desde la mentira, sino desde la reinterpretación. Desde la capacidad de reorganizar los hechos de manera que encajen con la imagen que tienes de ti mismo.
No cambias quién eres. Cambias la historia que te cuentas sobre lo que haces. Y así, poco a poco, la moral deja de ser un principio fijo y se convierte en algo mucho más flexible. Algo que se ajusta. Algo que se negocia. Algo que depende. Depende del contexto, de la presión, del entorno, de lo que esté en juego. Pero sobre todo, depende de algo que rara vez se menciona. Depende de cuánto estás dispuesto a perder por mantenerla. Porque decir que tienes valores es sencillo cuando esos valores no te cuestan nada. Pero cuando mantenerlos implica renunciar a una oportunidad, perder una ventaja, quedar en desventaja frente a otros, entonces la situación cambia. Entonces ya no es una cuestión de identidad. Es una cuestión de sacrificio. Y ahí es donde muchas certezas empiezan a desmoronarse. Porque la moral, en su forma más pura, exige consistencia. Exige que actúes de la misma manera incluso cuando no te conviene. Exige que mantengas una línea incluso cuando eso implique perder. Pero el ser humano no está diseñado para perder voluntariamente. Está diseñado para sobrevivir, para adaptarse, para encontrar la mejor salida posible dentro de cada situación. Y en ese proceso, la moral puede convertirse en un obstáculo. No siempre. No en todos los casos. Pero sí en los momentos clave. En esos momentos donde hay algo importante en juego. Donde la diferencia entre actuar correctamente y actuar estratégicamente puede definir el resultado. Ahí es donde la incomodidad se vuelve real. Porque ya no se trata de una idea abstracta. Se trata de una elección concreta. Y esa elección no ocurre en el plano de los principios. Ocurre en el terreno de la conveniencia. En el cálculo. En la posibilidad. Y lo más inquietante es que, en ese terreno, la moral no siempre gana. A veces se debilita. A veces se adapta. A veces desaparece. No porque la persona quiera ser mala, sino porque, en ese momento específico, ser moral deja de ser la opción más lógica. Y esa es una idea peligrosa. No porque sea necesariamente falsa, sino porque abre una puerta que muchos preferirían mantener cerrada. La puerta que sugiere que tal vez, solo tal vez, la moral no es tan sólida como creemos. Que tal vez no es un rasgo inquebrantable del carácter, sino una condición. Una especie de acuerdo implícito que funciona mientras las circunstancias lo permiten. Pero que puede romperse cuando esas circunstancias cambian. Y si eso es cierto, entonces surge una pregunta incómoda. Una pregunta que no se formula en voz alta, pero que empieza a tomar forma en el fondo de la mente. ¿Qué pasaría si realmente estuvieras bajo presión? ¿Qué pasaría si tuvieras algo importante que perder? ¿Qué pasaría si la única forma de avanzar implicara cruzar una línea que siempre has dicho que no cruzarías? ¿Seguirías siendo la misma persona? ¿O descubrirías algo diferente? Si la moral fuera realmente una verdad sólida, inquebrantable, algo inscrito en la naturaleza humana, entonces no cambiaría tanto de un lugar a otro, de una época a otra, de una persona a otra. Pero cambia. Y cambia de formas que, si las observas con suficiente atención, empiezan a revelar algo que incomoda. Lo que hoy consideras correcto, en otro contexto podría ser visto como ingenuo, incluso como un error. Lo que hoy condenas, en otro entorno podría ser necesario. Y lo más inquietante no es esa diferencia, sino lo fácil que es adaptarse a ella cuando te toca vivirla. Porque la moral no aparece de la nada. No nace contigo como una brújula perfecta. Se construye. Y ese proceso de construcción comienza mucho antes de que seas consciente de ello. Desde la infancia, incluso antes de que puedas formular ideas complejas, empiezas a aprender lo que está bien y lo que está mal. Pero no lo aprendes a través de grandes reflexiones filosóficas. Lo aprendes a través de algo mucho más simple. Aprobación y rechazo. Recompensa y castigo. Sonrisa y desaprobación. Cada vez que haces algo que encaja con lo que se espera de ti, recibes una señal positiva. Cada vez que te desvías, aparece una corrección. No necesariamente violenta, no necesariamente explícita, pero suficiente como para que tu mente registre un patrón. Haz esto y serás aceptado. Haz lo otro y serás corregido. Con el tiempo, ese patrón se internaliza.
Deja de sentirse como una imposición externa y empieza a sentirse como una convicción propia. Ya no actúas de cierta manera porque alguien te lo diga. Actúas así porque crees que es lo correcto. Pero esa creencia tiene un origen. Y ese origen no es universal. Es social. Es contextual. Es funcional. Porque la moral, en su forma más básica, cumple una función muy clara. Permite la convivencia. Reduce el conflicto. Facilita la cooperación. Hace posible que grupos de personas, incluso sin conocerse, puedan interactuar bajo ciertas reglas implícitas. Sin ese sistema, el caos sería mucho más frecuente. Pero ese mismo sistema también tiene otra característica. No está diseñado para maximizar la verdad. Está diseñado para mantener el orden. Y eso cambia la perspectiva. Porque entonces la pregunta ya no es si algo es moral en un sentido absoluto. La pregunta pasa a ser si algo es útil dentro de un determinado entorno. Y aquí aparece una idea que incomoda. Muchas de las cosas que consideras correctas no lo son porque sean inherentemente buenas, sino porque funcionan dentro del sistema en el que estás. Funcionan para mantener relaciones. Funcionan para evitar conflictos. Funcionan para asegurar tu lugar dentro del grupo. Y eso no es necesariamente negativo. De hecho, es lo que permite que la sociedad exista tal como la conocemos. Pero también implica que la moral no es completamente libre. Está condicionada. Moldeada por el entorno. Adaptada a las circunstancias. Y si eso es así, entonces tus valores no son tan tuyos como crees. Son, en gran parte, el resultado de un proceso de aprendizaje. Un proceso en el que aprendiste qué conductas te acercaban a la aceptación y cuáles te alejaban de ella. Y el ser humano, por naturaleza, evita el rechazo. Evita la exclusión. Porque durante gran parte de la historia, quedar fuera del grupo no era solo incómodo. Era peligroso. Así que desarrollamos mecanismos internos para alinearnos con lo que se espera de nosotros. Y uno de esos mecanismos es la moral. Pero aquí es donde la estructura empieza a mostrar sus límites. Porque ese mismo sistema que te enseña a ser moral dentro de un grupo específico no necesariamente se mantiene cuando cambias de contexto. Lo que es correcto en un entorno puede no serlo en otro. Lo que es aceptable en una situación puede ser rechazado en otra. Y sin embargo, tu mente tiene la tendencia a seguir operando bajo las mismas reglas, incluso cuando el entorno ya no es el mismo. Eso genera fricción. Genera conflicto interno. Y en algunos casos, genera desventaja. Porque mientras tú sigues operando bajo ciertos principios, otros pueden estar operando bajo reglas distintas. No necesariamente porque sean peores, sino porque están adaptados a otro tipo de juego. Un juego donde la prioridad no es la aprobación, sino el resultado. Y ahí es donde la moral empieza a transformarse. Deja de ser un código rígido y empieza a convertirse en algo más flexible. Algo que se ajusta según el contexto. Algo que se negocia internamente. Pero ese proceso no es consciente la mayoría de las veces. No te dices a ti mismo que estás cambiando tus valores. Te dices que estás entendiendo mejor la situación. Te dices que estás siendo realista. Te dices que no todo es blanco o negro. Y esas frases no son necesariamente falsas. El problema es que también pueden ser utilizadas para justificar casi cualquier cosa. Porque cuando todo se vuelve relativo, cuando todo depende del contexto, entonces los límites se vuelven difusos. Y en ese terreno, es fácil moverse sin sentir que estás haciendo algo incorrecto. Simplemente estás adaptándote. Simplemente estás respondiendo a las circunstancias. Simplemente estás haciendo lo necesario. Esa es la narrativa interna que sostiene el cambio. Y es una narrativa muy eficaz. Porque protege tu identidad. Te permite seguir viéndote como una persona coherente, incluso cuando tus acciones empiezan a desviarse de lo que antes considerabas inaceptable. No hay una ruptura clara. Hay una transición. Una transición gradual en la que la moral deja de ser una guía absoluta y pasa a ser una referencia flexible. Algo que puedes seguir o reinterpretar. Dependiendo de lo que esté en juego. Y aquí aparece una pregunta que rara vez se formula de manera directa.
Si tus valores fueron construidos para encajar en un sistema específico, ¿qué ocurre cuando ese sistema cambia? ¿Siguen siendo válidos? ¿Siguen siendo útiles? ¿O se convierten en una limitación? Porque si la moral es, en parte, un mecanismo de adaptación, entonces no todos los entornos exigen el mismo tipo de moral. Algunos premian la cooperación. Otros premian la competencia. Algunos valoran la transparencia. Otros valoran la discreción. Y en cada uno de esos contextos, las reglas implícitas cambian. Lo que antes era virtud puede convertirse en debilidad. Lo que antes era error puede convertirse en ventaja. Y eso no significa que todo esté permitido. Significa que las condiciones del juego no son fijas. Y si no son fijas, entonces la manera en la que juegas tampoco puede serlo. Esa es la idea que empieza a tomar forma. Todavía no es una conclusión. Todavía no es una postura clara. Es más bien una sospecha. La sospecha de que la moral, tal como la entendías, no es un punto de llegada. Es un punto de partida. Un conjunto de reglas iniciales que te ayudan a navegar el mundo, pero que no necesariamente son suficientes para todos los escenarios. Y si eso es cierto, entonces entender la moral no es solo una cuestión de principios. Es una cuestión de contexto, de estrategia, de adaptación. Hay un momento en el que todo lo anterior deja de ser teoría. Un momento en el que ya no estás reflexionando sobre la moral como una idea, sino enfrentándola como un límite. Un límite que puede sostenerse o romperse. Ese momento aparece cuando el poder entra en escena. Y el poder no es solo política o grandes estructuras. El poder es más cercano de lo que parece. Es la capacidad de influir, de decidir, de imponerse o de resistir. Puede manifestarse en una empresa, en una relación, en un entorno social, incluso en dinámicas sutiles donde no hay títulos ni jerarquías visibles. Donde hay poder, hay competencia. Y donde hay competencia, las reglas cambian. No de forma explícita, no como un acuerdo firmado, sino de manera implícita, silenciosa, casi imperceptible. Lo que antes era suficiente deja de serlo. Lo que antes funcionaba, empieza a fallar. Porque cuando hay algo en juego, cuando hay posiciones que ganar o perder, cuando hay ventajas que pueden inclinar la balanza, la moral deja de ser un punto fijo. Se convierte en una variable. Una variable que algunos respetan y otros ajustan. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, genera una asimetría. Imagina dos personas en el mismo entorno, con el mismo objetivo. Una decide actuar siempre bajo principios claros, sin desviarse, sin hacer excepciones. La otra también tiene principios, pero está dispuesta a reinterpretarlos si la situación lo exige. Al inicio, ambas parecen iguales. Pero con el tiempo, algo empieza a notarse. La segunda persona tiene más margen de maniobra. Puede adaptarse más rápido. Puede responder de formas que la primera ni siquiera considera. No porque sea más inteligente. No porque sea más capaz. Sino porque está jugando con menos restricciones. Y en ciertos entornos, eso marca la diferencia. No siempre. Pero lo suficiente como para que empiece a generar resultados. Y aquí aparece una tensión que muchos prefieren ignorar. Porque aceptar esto implica cuestionar algo profundo. Implica reconocer que actuar correctamente no siempre es lo más eficaz. Que seguir las reglas no siempre te coloca en ventaja. Que, en algunos contextos, la moral puede convertirse en un límite autoimpuesto. No en el sentido de que sea inútil, sino en el sentido de que no siempre es funcional para ganar. Y esa palabra empieza a cobrar importancia. Ganar. Porque mientras la moral se enfoca en lo que es correcto, el poder se enfoca en lo que funciona. Y cuando ambos objetivos coinciden, no hay conflicto. Pero cuando se separan, cuando lo correcto y lo eficaz apuntan en direcciones distintas, entonces aparece el verdadero dilema. No es un dilema teórico. Es práctico. Es inmediato. Es incómodo. Porque no se resuelve con argumentos, se resuelve con decisiones. Y esas decisiones tienen consecuencias. Consecuencias que no siempre se pueden evitar. Consecuencias que no siempre son visibles en el corto plazo. Pero que terminan definiendo posiciones.
definiendo resultados, definiendo quién avanza y quién se queda atrás. Y en ese proceso, la percepción también juega un papel importante. Porque en entornos de poder, no solo importa lo que haces. Importa cómo se interpreta lo que haces. Importa la imagen que proyectas. Importa la narrativa que construyes alrededor de tus acciones. Y aquí ocurre algo interesante. Las personas valoran la moral. La admiran. La reconocen como algo positivo. Pero al mismo tiempo, siguen a quienes obtienen resultados. Confían en quienes demuestran capacidad. Respetan a quienes logran imponerse en situaciones difíciles. Y no siempre esas cualidades están alineadas con una conducta moral estricta. Esa contradicción no se dice abiertamente. Pero está ahí. Operando en segundo plano. Moldeando decisiones. Influyendo en percepciones. Porque en la práctica, la moral funciona como un ideal. Mientras que el poder funciona como una realidad. Y cuando hay distancia entre ambos, la mayoría no lo reconoce de forma consciente. Pero lo percibe. Lo siente. Lo intuye. Y ajusta su comportamiento en consecuencia. A veces de forma gradual. A veces sin darse cuenta. Empieza a aceptar cosas que antes rechazaba. Empieza a justificar acciones que antes criticaba. Empieza a entender, desde dentro, lo que antes solo observaba desde fuera. Y ese cambio no se presenta como una traición. Se presenta como una adaptación. Como una forma de entender mejor el juego. Como una manera de no quedarse atrás. Esa es la lógica que empieza a tomar forma. Una lógica que no elimina la moral, pero la reubica. La coloca en una posición distinta. Ya no como un principio absoluto, sino como un elemento más dentro de un sistema más amplio. Un sistema donde intervienen factores como la competencia, la presión, la percepción y el resultado. Y en ese sistema, la pregunta deja de ser simple. Ya no es solo que está bien. Tampoco es solo que funciona. Es una combinación de ambas. Pero no en partes iguales. Porque hay momentos en los que una pesa más que la otra. Momentos en los que la balanza se inclina. Y ahí es donde cada persona revela su verdadera estructura. No la que dice tener. No la que cree tener. Sino la que realmente guía sus decisiones cuando hay algo en juego. Y esa revelación no siempre es evidente. A veces se manifiesta en pequeños gestos. En silencios. En elecciones que pasan desapercibidas. Pero que, acumuladas, construyen un patrón. Un patrón que define cómo juegas. Cómo compites. Cómo te posicionas. Y, en última instancia, hasta dónde puedes llegar. Porque en entornos donde el poder es relevante, no todos avanzan de la misma manera. No todos están dispuestos a pagar el mismo precio. No todos están operando bajo las mismas reglas. Y eso crea una diferencia. Una diferencia que no siempre se explica en términos de talento o esfuerzo, sino en términos de flexibilidad, de adaptación, de disposición. Disposición a hacer lo necesario o a detenerse cuando aparece un límite. Esa es la línea. La línea que separa la intención de la acción. La teoría de la práctica. La moral del poder. Y lo más interesante es que esa línea no es fija. Se mueve. Se redefine. Se ajusta según el contexto. Según la presión. Según lo que esté en juego. Y si eso es así, entonces surge una idea que empieza a incomodar de verdad. Tal vez no todos pueden permitirse ser completamente morales si quieren ganar en ciertos escenarios. Tal vez la moral, en su forma más rígida, no es una ventaja universal. Tal vez es un lujo. Un lujo que depende de las circunstancias. Y esa posibilidad cambia la conversación. La vuelve más compleja. Más incómoda. Pero también más cercana a la realidad. Si este tipo de ideas te están haciendo cuestionar cómo funcionan realmente las reglas del juego, suscríbete al canal. Porque lo que viene a continuación no busca tranquilizarte, busca mostrarte lo que normalmente se oculta. Hay ideas que no se enseñan de forma directa. No porque sean falsas, sino porque son incómodas.
Porque obligan a mirar la realidad sin el filtro de lo que debería ser. Porque no encajan con la narrativa que sostiene el orden, pero explican mejor cómo funciona. Durante siglos, una de esas ideas ha sido observada, aplicada y, al mismo tiempo, disimulada. La idea de que el poder no se conserva con buenas intenciones. Se conserva con resultados. Al principio, esta afirmación genera rechazo. Parece fría, incluso cínica. Pero si la observa sin prejuicio, empieza a mostrar una lógica difícil de ignorar. Quien ocupa una posición de poder no opera en el mismo terreno que quien solo observa desde fuera. No enfrenta las mismas presiones. No asume los mismos riesgos. No tiene el mismo margen de error. Porque cuando alguien depende de tus decisiones, cuando tus acciones afectan a otros, cuando hay estabilidad en juego, la exigencia cambia. Ya no basta con ser correcto. Necesitas ser eficaz. Y la eficacia no siempre coincide con la moral. Esa es la tensión central. No es una cuestión de ser bueno o malo. Es una cuestión de mantener el control de una situación que, por naturaleza, tiende al conflicto, a la incertidumbre, a la pérdida de equilibrio. Y en ese escenario, actuar solo bajo principios rígidos puede convertirse en una debilidad. No porque los principios sean inútiles, sino porque la realidad no siempre se adapta a ellos. A veces exige decisiones que no encajan perfectamente dentro de lo que se considera correcto. Decisiones que implican elegir entre dos opciones imperfectas. Decisiones donde cualquier camino tiene un costo. Y ahí es donde aparece una lógica distinta. Una lógica que no se guía por lo ideal, sino por lo posible. Una lógica que entiende que la estabilidad, el orden o incluso la supervivencia de una estructura pueden depender de acciones que, en otro contexto, serían cuestionadas. Pero esa lógica tiene una condición. No puede mostrarse tal cual es. Porque las personas no solo reaccionan ante lo que ocurre, reaccionan ante lo que perciben. Y la percepción, en entornos de poder, es tan importante como la acción. Por eso existe una diferencia que rara vez se explica de forma abierta. La diferencia entre parecer y ser. Parecer virtuoso. Ser eficaz. Y no siempre ambas coinciden. De hecho, muchas veces se separan. Porque mientras la eficacia requiere flexibilidad, adaptación y, en ocasiones, decisiones duras, la imagen pública necesita coherencia, claridad y una apariencia de integridad. Esa dualidad no es un error. Es una estrategia. Una estrategia que permite operar en dos niveles al mismo tiempo. En el nivel visible, donde se construye confianza, legitimidad y aceptación. Y en el nivel real, donde se toman decisiones que no siempre pueden ser explicadas sin generar rechazo. Esa separación no es cómoda. Requiere control. Requiere precisión. Requiere entender que no todo puede decirse, aunque todo tenga una razón. Y aquí es donde muchas personas se detienen. Porque mantener esa dualidad implica aceptar algo difícil. Implica aceptar que la coherencia absoluta entre lo que se muestra y lo que se hace no siempre es posible si el objetivo es sostener una posición en entornos complejos. No es una justificación. Es una descripción. Una descripción de cómo operan las dinámicas cuando el poder está en juego. Y esto no significa que todo esté permitido. Significa que las decisiones no pueden evaluarse únicamente desde un marco rígido. Necesitan contexto. Necesitan entenderse dentro de un sistema donde cada acción genera efectos en cadena. Donde cada movimiento altera el equilibrio. Donde cada elección tiene consecuencias que van más allá de la intención inicial. En ese sistema, la pregunta cambia. Ya no es solo si algo es correcto. Es si algo mantiene la estructura. Si algo evita un daño mayor. Si algo permite sostener el control en un entorno que, de otra forma, podría volverse inestable. Y aquí aparece una idea que suele ser malinterpretada. No se trata de abandonar la moral. Se trata de no depender exclusivamente de ella. Se trata de entender que la moral, por sí sola, no siempre ofrece soluciones en escenarios donde hay múltiples variables en juego. Y que, en esos casos, la decisión no es entre bien y mal, sino entre opciones que implican distintos niveles de riesgo. Distintos costos. Distintas consecuencias. Esa es la lógica fría.
No busca ser aceptada. No busca ser admirada. Busca ser funcional. Y por eso incomoda. Porque rompe con la idea de que siempre existe una opción completamente correcta. Porque sugiere que, en ciertas situaciones, la pureza moral puede ser un lujo que no todos pueden permitirse. Un lujo que depende de la posición, del contexto, del nivel de presión. Y cuando ese lujo no está disponible, lo que queda es la necesidad de decidir. Decidir con información incompleta. Decidir bajo presión. Decidir sabiendo que cualquier elección tendrá un costo. Ese es el terreno real del poder. No el de los ideales perfectos, sino el de las decisiones imperfectas que deben sostener una realidad que no espera a que todo encaje. Y en ese terreno, la diferencia entre quienes observan y quienes actúan se vuelve evidente. Porque desde fuera es fácil juzgar. Es fácil señalar lo que debería haberse hecho. Es fácil mantener una postura clara cuando no se asume el peso de las consecuencias. Pero desde dentro, la perspectiva cambia. Se vuelve más compleja. Más ambigua. Más difícil de encerrar en categorías simples. Y es ahí donde muchos descubren algo que no esperaban. Descubren que la moral, tal como la entendían, no desaparece. Pero tampoco es suficiente. Se convierte en una referencia. En una guía. Pero no en una regla absoluta. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, redefine todo. Redefine cómo se toman decisiones. Redefine cómo se evalúan las acciones. Redefine incluso cómo una persona se ve a sí misma. Porque ya no se trata de ser completamente coherente con un ideal. Se trata de sostener una posición en un entorno que no permite rigidez total. Se trata de navegar una realidad donde lo visible y lo invisible no siempre coinciden. Donde lo correcto y lo necesario no siempre son lo mismo. Y donde la línea entre ambos no siempre está clara. Esa es la lógica que pocos explican, pero muchos aplican. No porque sea moralmente superior, sino porque, en ciertos contextos, es la única que permite mantenerse en pie. Hay algo que rara vez se dice en voz alta, pero que se puede observar con claridad cuando prestas atención. Las personas dicen admirar la virtud, pero responden al poder. Hablan de principios, de valores, de integridad, pero siguen, respetan y obedecen a quienes logran resultados. Esa contradicción no es un error. Es una característica. Porque la moral funciona como un ideal colectivo, algo que todos reconocen como deseable. Pero el éxito, la influencia y la capacidad de imponerse en una realidad compleja funcionan bajo otra lógica. Y cuando ambas cosas no coinciden, la mayoría no lo confronta directamente. Lo acomoda. Lo justifica. Lo racionaliza. Así es como nace la doble cara de la virtud. Por un lado, la imagen. Por el otro, la acción. La imagen necesita ser limpia, coherente, alineada con lo que se espera. Debe transmitir confianza, estabilidad, incluso cierta superioridad moral. Porque esa imagen cumple una función, legitimar. Sin legitimidad, el poder se vuelve inestable. Sin una narrativa que lo respalde, cualquier estructura empieza a debilitarse. Pero mientras la imagen se mantiene dentro de esos límites, la acción puede moverse en un espacio mucho más flexible. No completamente libre, pero sí menos rígido. Y esa diferencia entre lo que se muestra y lo que se hace no siempre es visible. De hecho, muchas veces está diseñada para no serlo. Porque si se hiciera evidente, generaría rechazo. Generaría desconfianza. Rompería la ilusión de coherencia que sostiene la relación entre quien ejerce influencia y quien la acepta. Y aquí es donde la moral deja de ser solo una guía personal y se convierte en una herramienta. Una herramienta de construcción simbólica. Una forma de moldear percepciones. De influir en cómo otros interpretan la realidad. Porque cuando alguien proyecta una imagen moral sólida, no solo genera confianza. Genera autoridad. Genera credibilidad. Genera una especie de protección. Las personas tienden a cuestionar menos a quien perciben como íntegro. Tienden a otorgarle más margen. Más tolerancia. Más legitimidad. Y ese margen puede ser utilizado.
No necesariamente para hacer algo incorrecto, sino para operar con mayor libertad dentro de un sistema que, de otra forma, sería más restrictivo. Esa es la utilidad estratégica de la virtud. No solo como principio, sino como representación, como narrativa, como elemento de influencia. Pero esta dinámica no se limita a figuras de gran poder. También ocurre en niveles más cotidianos. En entornos laborales. En relaciones personales. En espacios donde la reputación define la forma en la que otros interactúan contigo. Porque todos, en mayor o menor medida, construyen una imagen. Una versión de sí mismos que presentan al mundo. Y esa versión no siempre refleja completamente la complejidad de sus decisiones internas. No porque exista una intención constante de engañar, sino porque mostrar toda la realidad no siempre es funcional. No siempre es conveniente. No siempre es seguro. Así que se selecciona. Se filtra. Se ajusta. Se presenta lo que encaja mejor con lo que se espera. Y se oculta lo que podría generar fricción. Esa selección no es aleatoria. Responde a una lógica. La lógica de mantener una posición favorable dentro de un entorno social. Y en ese proceso, la moral juega un papel clave. Porque es uno de los criterios más valorados a nivel colectivo. Pero también es uno de los más fácilmente representables. Puedes parecer moral sin necesidad de serlo en todos los aspectos. Puedes construir una narrativa ética que funcione hacia afuera, incluso si tus decisiones internas son más complejas de lo que esa narrativa sugiere. Y aquí aparece una tensión interesante. Porque cuanto más se utiliza la moral como herramienta de percepción, más se aleja de su función original como guía interna. Se vuelve externa. Se vuelve estratégica. Se vuelve parte del juego. Y en ese punto, deja de ser solo una cuestión de lo que haces. Pasa a ser también una cuestión de cómo lo comunicas. De cómo lo enmarcas. De cómo lo haces aceptable. Porque en muchos casos, la reacción de los demás no depende únicamente de la acción en sí. Depende de la historia que la rodea. Del contexto en el que se presenta. De la forma en la que se interpreta. Y quien entiende eso, tiene una ventaja. No necesariamente porque actúe de forma incorrecta, sino porque sabe que la percepción puede amplificar o suavizar el impacto de una decisión. Sabe que no basta con hacer. También hay que gestionar cómo ese hacer es visto. Y eso introduce un nuevo nivel de complejidad. Porque ya no se trata solo de elegir entre lo correcto y lo eficaz. Se trata de integrar ambos dentro de una estructura donde la imagen, la narrativa y la acción interactúan constantemente. Y en ese sistema, la pureza absoluta se vuelve difícil de sostener. No imposible. Pero sí exigente. Porque implica renunciar a cualquier forma de ajuste estratégico en la forma en la que te presentas. Implica aceptar que lo que haces será interpretado sin filtros. Sin contexto adicional. Sin narrativa que lo respalde. Y en muchos casos, eso genera desventaja. No por el contenido de la acción, sino por la forma en la que es percibida. Por eso, la mayoría no opera de esa manera. La mayoría encuentra un equilibrio. Un punto intermedio donde puede mantener una imagen coherente sin limitar completamente su capacidad de adaptación. Un punto donde la moral sigue presente, pero no de forma rígida, sino como una referencia que convive con otras variables. Variables como la conveniencia, la percepción, la oportunidad. Y ese equilibrio no siempre es consciente. Pero se aprende. Se ajusta con el tiempo. Se perfecciona a medida que se entiende mejor cómo funciona el entorno. Y al final, lo que queda es una estructura compleja. Donde la virtud no desaparece, pero tampoco es absoluta. Donde la moral no se elimina, pero tampoco se mantiene intacta. Se transforma. Se adapta. Se utiliza. Y esa transformación es difícil de aceptar para quien sigue viendo la moral como algo fijo. Pero para quien observa con atención, empieza a ser evidente. La virtud no siempre es lo que parece. A veces es una convicción. A veces es una herramienta. A veces es ambas al mismo tiempo. Y distinguir entre una y otra no siempre es sencillo.
Si este tipo de análisis te está mostrando cómo funcionan realmente las dinámicas detrás de la imagen y el poder, suscríbete al canal. Porque lo que viene ahora no suaviza la realidad, la expone aún más. Hay un tipo de persona que suele ser admirada en silencio. No hace ruido, no busca imponerse, no juega con dobles discursos. Es coherente. Dice lo que piensa, actúa según sus principios y mantiene una línea clara incluso cuando eso le cuesta. Desde fuera, parece fuerte. Pero en ciertos entornos, esa misma coherencia puede volverse predecible. Y la previsibilidad, cuando otros están jugando de forma más flexible, se convierte en una desventaja. Porque quien no está dispuesto a cruzar ciertas líneas tampoco está dispuesto a considerar ciertos movimientos. Ni siquiera los evalúa. Ni siquiera los contempla como opción. Y eso reduce su margen. Reduce sus posibilidades de adaptación. Reduce su capacidad de respuesta frente a situaciones donde otros sí están dispuestos a moverse en zonas más grises. No se trata de que esa persona sea menos capaz. Se trata de que está operando bajo un conjunto de límites que otros no tienen. Límites que, en contextos estables, pueden ser una fortaleza. Generan confianza, credibilidad, estabilidad. Pero en entornos donde hay presión, competencia o intereses en conflicto, esos mismos límites pueden ser utilizados en su contra. Porque quien entiende tus límites, puede anticiparte. Puede saber hasta dónde vas a llegar y hasta dónde no. Y con esa información, puede moverse alrededor de ti. No necesita enfrentarte directamente. Le basta con jugar en los espacios que tú has decidido no ocupar. Esa es la asimetría. No es visible a simple vista. Pero está ahí. Operando en silencio. Y poco a poco, empieza a generar una sensación difícil de ignorar. La sensación de estar en desventaja sin entender completamente por qué. Porque desde tu perspectiva, estás haciendo lo correcto. Estás siendo coherente. Estás actuando con integridad. Y sin embargo, los resultados no siempre reflejan ese esfuerzo. No siempre se traducen en avance. No siempre se convierten en reconocimiento. Y ahí aparece una tensión interna. Una tensión que no se resuelve fácilmente. Porque no se trata solo de lo que haces. Se trata de lo que podrías hacer, pero decides no hacer. Se trata de las opciones que descartas antes de considerarlas. Se trata de los caminos que no recorres porque cruzan una línea que has decidido respetar. Y esa decisión tiene un costo. Un costo que no siempre es evidente al principio. Pero que se acumula. Se manifiesta en oportunidades perdidas. En posiciones que no alcanzas. En dinámicas donde otros avanzan mientras tú mantienes tu postura. Y ese contraste empieza a generar preguntas. No sobre los demás. Sobre ti. Empiezas a preguntarte si estás jugando con las reglas adecuadas. Si estás interpretando correctamente el entorno. Si tu forma de actuar es sostenible en el largo plazo. Y esas preguntas no son cómodas. Porque ponen en duda algo que considerabas parte de tu identidad. No una estrategia. Una identidad. Ser una persona moral no es solo una forma de actuar. Es una forma de verse a uno mismo. Es una narrativa interna que da sentido a tus decisiones. Que justifica tus elecciones. Que define quién eres. Y cuestionar eso no es sencillo. Porque implica abrir la posibilidad de que esa identidad tenga limitaciones. No porque esté equivocada. Sino porque puede no ser suficiente en todos los contextos. Y aquí es donde muchos se enfrentan a un dilema real. No teórico. No abstracto. Un dilema que no se resuelve con frases ni con principios generales. Se resuelve en situaciones concretas. En momentos donde tienes que elegir entre mantener tu línea o adaptarte. Entre sostener tu coherencia o ampliar tu margen de acción. Y ninguna de las dos opciones es completamente cómoda. Porque si mantienes tu postura, aceptas el costo. Aceptas la posibilidad de perder. Aceptas la desventaja en ciertos escenarios. Pero si decides adaptarte, si decides flexibilizar tus límites, entonces aparece otro tipo de costo. Un costo interno. Más difícil de medir. Más difícil de explicar. El costo de alterar la imagen que tienes de ti mismo.
El costo de cruzar una línea que antes parecía clara. El costo de entrar en una zona donde ya no todo es tan definido. Y ese costo no siempre se manifiesta como culpa. A veces se manifiesta como incomodidad. Como una sensación de ambigüedad. Como una pérdida de claridad. Porque ya no puedes apoyarte en una regla fija. Tienes que evaluar cada situación. Tienes que decidir en función del contexto. Tienes que asumir que no siempre habrá una opción completamente correcta. Y eso exige algo más que principios. Exige criterio. Exige capacidad de análisis. Exige asumir responsabilidad sobre decisiones que no pueden justificarse solo desde la moral. Y no todos están dispuestos a asumir ese nivel de complejidad. Porque es más fácil operar bajo reglas claras. Bajo límites definidos. Bajo una estructura donde sabes exactamente qué hacer y qué evitar. Pero la realidad, en muchos casos, no ofrece esa claridad. Ofrece escenarios ambiguos. Ofrece conflictos de intereses. Ofrece situaciones donde cualquier decisión implica una renuncia. Y en ese tipo de entorno, la rigidez se vuelve difícil de sostener. No imposible. Pero sí exigente. Porque implica aceptar que vas a perder ciertas oportunidades. Que vas a quedar fuera de ciertos juegos. Que vas a renunciar a ciertas ventajas. Y eso no está mal. Pero tiene consecuencias. Consecuencias que no todos están dispuestos a asumir. Por eso, muchas personas terminan ajustando su postura. No de forma radical. No de un extremo a otro. Sino de manera gradual. Empiezan a hacer excepciones. A flexibilizar ciertos límites. A permitir pequeñas desviaciones que, en conjunto, amplían su margen de acción. Y en ese proceso, la moral no desaparece. Pero deja de ser absoluta. Se convierte en una referencia. En un punto de orientación. Pero no en una barrera infranqueable. Esa transformación no es evidente desde fuera. Pero desde dentro, se siente. Se percibe como un cambio en la forma de decidir. En la forma de evaluar. En la forma de moverse dentro del entorno. Y ese cambio tiene un efecto. Aumenta la capacidad de adaptación. Aumenta la posibilidad de responder a situaciones complejas. Aumenta la competitividad en ciertos contextos. Pero también introduce una nueva variable. La necesidad de gestionar ese equilibrio. Porque cuanto más flexible te vuelves, más necesitas control. Más necesitas criterio. Más necesitas saber hasta dónde estás dispuesto a llegar. Porque sin ese control, la flexibilidad puede convertirse en deriva. En pérdida de dirección. En decisiones que ya no responden a ninguna estructura. Y ese es otro tipo de riesgo. Un riesgo distinto, pero igual de real. Por eso, el verdadero desafío no está en elegir entre ser moral o no serlo. Está en entender el costo de cada postura. En reconocer las limitaciones de cada enfoque. En asumir que no existe una posición perfecta que funcione en todos los escenarios. Y que, en última instancia, cada decisión implica una renuncia. Renuncias a ventajas. O renuncias a coherencia. Y cada persona, consciente o no, elige qué tipo de renuncia está dispuesta a aceptar. Esa es la tensión real. No entre el bien y el mal. Sino entre la consistencia y la adaptación. Entre la identidad y la estrategia. Y esa tensión no desaparece. Hay un punto en el que seguir pensando no es suficiente. Porque ya no estás analizando ideas externas. Estás frente a ti mismo. Y ahí, la pregunta cambia de forma. Ya no es si la moral es útil, ni si el poder exige ciertas concesiones, ni siquiera si otros están jugando con reglas distintas. Todo eso ya lo has considerado. Todo eso ya lo has entendido, al menos en parte. La pregunta ahora es más directa. Más incómoda. Más difícil de esquivar. ¿Qué haces tú cuando ambas cosas chocan? No en teoría. No en un ejemplo lejano. En tu propia vida. Porque es fácil sostener una postura cuando no hay presión. Cuando no hay riesgo. Cuando no hay nada importante que perder. En ese escenario, cualquiera puede hablar de principios, de valores, de coherencia.
pero cuando aparece una oportunidad real. Cuando hay algo en juego. Cuando la diferencia entre avanzar o quedarte donde estás depende de una decisión concreta. Ahí es donde todo se redefine. Y no hay tiempo para discursos. No hay espacio para idealizar. Solo hay una elección. Una elección que no siempre se presenta como correcta o incorrecta. A veces se presenta como necesario o conveniente. A veces como prudente o ingenuo. A veces como avanzar o quedarse atrás. Y en ese momento, lo que hagas no va a depender de lo que has dicho durante años. Va a depender de lo que realmente estás dispuesto a hacer. Esa es la línea invisible. La que separa la identidad que proyectas de la estructura que te sostiene. Porque todos tienen una versión de sí mismos que les gusta mostrar. Una versión coherente, sólida, alineada con ciertos valores. Pero no todos han probado esa versión bajo presión. No todos han visto qué ocurre cuando mantenerla implica perder algo importante. Y cuando ese momento llega, no hay forma de esconderse detrás de una idea. La decisión es tuya. Y sus consecuencias también. No hay una respuesta universal. No hay una fórmula que garantice el resultado correcto. Porque el resultado depende del contexto, de lo que esté en juego, de las variables que no siempre puedes controlar. Pero hay algo que sí queda claro. No decidir, también es una decisión. Aferrarte a una postura sin cuestionarla, también tiene un costo. Adaptarte sin límites, también tiene un precio. Y ese precio no siempre se paga de inmediato. A veces se acumula. A veces se manifiesta más adelante. En forma de resultados. En forma de identidad. En forma de la manera en la que te ves a ti mismo cuando nadie está mirando. Porque al final, más allá de la moral, más allá del poder, más allá de cualquier teoría, hay algo que no puedes evitar. Tienes que vivir con tus decisiones. Con lo que hiciste. Y con lo que decidiste no hacer. Y eso no siempre es cómodo. Pero es real. Y en ese nivel, ya no importa tanto si una acción fue vista como correcta o incorrecta. Importa si fue coherente con la estructura que decidiste construir para ti mismo. Una estructura que no tiene que ser perfecta. Pero sí tiene que ser consciente. Porque si no eres tú quien define tus límites, alguien más lo hará por ti. El entorno. La presión. Las circunstancias. Y en ese caso, no estás eligiendo. Estás reaccionando. Esa es la diferencia. Elegir implica asumir. Reaccionar implica ceder. Y la mayoría de las personas no distingue entre ambas cosas. Cree que está decidiendo, cuando en realidad solo está respondiendo a lo que tiene delante. Sin cuestionarlo. Sin analizarlo. Sin tomar distancia. Por eso esta pregunta no tiene una respuesta cómoda. Porque no se trata de encontrar una postura correcta. Se trata de entender en qué tipo de persona te estás convirtiendo con cada decisión que tomas. Si eres alguien que mantiene su línea incluso cuando pierde. O alguien que adapta su línea para no perder. O alguien que intenta moverse entre ambos extremos sin perder el control. Ninguna opción es completamente segura. Ninguna es completamente estable. Todas tienen ventajas. Y todas tienen costos. Pero ignorar esa realidad no la hace desaparecer. Solo hace que te tome por sorpresa cuando ya es demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí, ya no estás viendo la moral de la misma manera. Ya no es solo una idea. Es una herramienta. Es un límite. Es una elección. Y como toda elección, define más de lo que parece. Gracias por quedarte hasta el final. Si este tipo de contenido te hace cuestionar lo que normalmente se da por sentado, suscríbete al canal. Porque aquí no buscamos que te sientas cómodo, buscamos que veas con claridad. Y una vez que ves con claridad, ya no puedes volver atrás.